Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos. Hola, muy buenas tardes, 12:03. Bienvenidos a este programa de Semáforo Radio Universidad de Chile, 102.5 FM Radio Universidad de Chile, también a través de radio.uchile.cl en nuestra señal en vivo, Facebook Radio Universidad de Chile, y ahí creo que mencioné todo bien hoy día. Los saludamos junto al equipo de Semáforo, Tania González en la producción periodística, Hans Galvez en los controles, y les vamos a contar rápidamente con qué los vamos a acompañar hoy día. Junto a Consuelo Burgos, nutricionista del INTA, vamos a conversar de alternativas vegetarianas para este 18, a propósito de las tradicionales dietas, ¿no?, de fiestas patrias. También Pamela Cuevas, junto a su invitado Giovanni Calderón, nos van a contar a propósito de Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Junto a Paula Miranda vamos a conversar de la muestra Violeta y Nicanor, que se está exhibiendo desde el 5 de septiembre y hasta el 25 de este mes en el Archivo Nacional. Pero vamos a partir esta conversación y este programa con un tema absolutamente primaveral, que tiene que ver con las alergias. ¿Cómo está, doctor Pedro Mardones, médico especialista en alergia e inmunología y director también del Centro del Alérgico? Muy bien, gracias, buenos días. Nuevamente acá en el estudio nos acordábamos que en septiembre pasado habíamos estado conversando a propósito de las alergias, sí, y en este mes que en general las personas que las sufrimos empezamos con nuestros con nuestro padecer. Sí, es bien dramático la verdad en Santiago, Sí. Partir tal vez por eso que uno siempre dice, bueno, es que vivimos en Santiago y Santiago es una ciudad bastante alérgena. ¿Es verdad? ¿Es un mito? No, es verdad, porque Santiago reúne a muchas condiciones que la hacen ser muy alergénica. Por un lado, es una ciudad que tiene estacionalidad muy clara, o sea, tiene marcadas las estaciones, y eso es importante para todos los vegetales que emiten polen en la atmósfera. Hay algunos vegetales que no, por ejemplo las flores vistosas, esas polinizan por insectos, y ahí, contrario a lo que la gente cree, ese tipo de flor da menos alergia que la flor que es menos vistosa, que está en los árboles o en las gramíneas, en los pastitos. O sea, si es alérgico y quiere tener flores en su casa, eventualmente podría, no está 100% estudiado, pero esa flor emite mucho menos polen al aire. Entonces, bueno, aquí hay árboles que emiten mucho polen por un lado, ¿cierto? Está por otra parte la contaminación ambiental, que genera una especie de sinergia, o sea, se acumula con el polen. Y por otra parte está la cantidad de plátano oriental que han plantado, que es una enormidad. Yo conozco pocas ciudades en el mundo con esta cantidad de plátano oriental. Entonces, septiembre ahí se junta la tormenta perfecta para que una gran cantidad de personas padezcan estas molestias. Y los plátanos orientales, por más que uno trate de arrancarse de ellos, está como un poco condenado. Yo en las casas que he vivido siempre he tenido enfrente un plátano oriental. Es muy difícil, la verdad, que prácticamente todas las comunas y siguen plantando mucho, porque claro, tiene un montón de ventajas, raíces, paisajísticamente es bueno, urbana, tiene varias ventajas urbanas, pero tiene esta externalidad que no es menor, que durante 2 meses a mucha gente, yo te diría que sacando los cálculos, pensando solo en el plátano oriental, no en los otros vegetales, hay unas 250.000 personas al menos que lo pasan muy mal en Santiago. Otra pregunta, ¿han crecido la cantidad de alérgicos, por lo menos estacionales, durante el último tiempo? Sí, en todas partes del mundo. Esa es una tendencia que se ve en todas partes del mundo, que ha ido aumentando. Hay muchos factores, pero dentro de las cosas que se ha visto y se ha estudiado más, es que la biodiversidad de las bacterias que están en nuestro intestino, en nuestra piel, en nuestro sistema respiratorio, que son millones y millones de bacterias, se ha ido empobreciendo mucho. Por un montón de cosas, en general por el tipo de vida occidental. Eso se han estudiado en ciudades, hay estudios muy interesantes, por ejemplo en Finlandia. Hay una ciudad que tiene un pie en el lado occidental que es completamente desarrollado, y
y otro pie está en Rusia, se llama Karelia esto, ¿ah? Y que comparten los mismos genes, comparten el mismo clima, comparten todo. Lo único que no comparten es el estilo de vida. Y resulta que la rinitis alérgica en los grupos de chicos bajo 14 años es 15 veces más prevalente en el lado occidental, en el lado más desarrollado, versus el otro lado que vive todavía en condiciones como anteriores a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y tendrá que ver con la alimentación, con, no sé, se supone, estas como costumbres higiénicas que absolutamente, tenemos esa es como la teoría de la higiénica que ahora se ha puesto biodiversidad, porque tiene que ver con esto, ¿cierto? Que la colonización bacteriana de todo lo que nos rodea, un poco del medio ambiente, y en ese estudio se estudió el medio ambiente y se vio que estaba muy empobrecido, desde la pieza de los individuos hasta el vecindario, había un empobrecimiento de las bacterias. Y también la comida, eso no se ha estudiado bien. Siempre que se ha estudiado la comida y los colorantes, qué sé yo, los estudios han sido súper a corto plazo. Es decir, a ver, la persona, por ejemplo, se toma una bebida con colorante y le da o no le da alergia al tiro. Y la verdad que eso es muy raro. Pero lo que no se ha estudiado y es una línea que debería investigarse, ¿cierto? Y de alguna manera hemos tenido algunas conversaciones ahí con algunas personas para hacerlo, es cómo todos estos preservantes y colorantes que de alguna manera mantienen a la comida buena y tienen un montón de ventajas, ¿cierto? Pero hacen que la proliferación bacteriana en ellos sea menor. Yo te voy a contar una anécdota bien divertida, ¿no? El año pasado, este año, ahí en marzo, yo llegué a la oficina, que tengo un laboratorito ahí, y estaba muerto de hambre y tenía unas galletas de agua, que las tenía desde septiembre del año anterior. Y las vi, estaba abierto el paquete. Estaban de cumpleaños. Las miré y estaba con hambre y dije, me voy a comer un poquitito porque no podía salir, estaba apurado. Y efectivamente me lo comí, fíjate, y aparte de estar un poquito dura no tenía nada. Entonces, acto seguido, encontré una pared en mi casa que está lleno de hongo. Y la puse con un scotch pegada a la pared. A ver qué pasaba. A ver qué pasaba y cuánto se demoraba en crecer los hongos en la galleta. Tuvo una semana pero impecable y la segunda la saqué porque se veía re feo. Pero entonces uno dice, bueno, esta cantidad de cosas que le echan, ¿cierto? Si bien no es un antibiótico que sea la sangre, no es una cosa, no se trata de hacer aquí una cuestión de miedo, ¿no? Pero está generando un empobrecimiento, yo estoy seguro que ahí hay un empobrecimiento bacteriano de nuestra flora. Además que se debe acumular a lo largo del tiempo y de todos los preservantes y cosas por que supuesto, ahora como te digo, es una cosa que hay que probar, pero a mí no me cabe duda que estamos comiendo mucho menos bacterias y las bacterias en el intestino y en el sistema respiratorio son fundamentales porque de alguna manera nuestro sistema intestinal y de mucosas son como un sistema de aduana, ¿no? Están permanentemente censando qué es lo que hay afuera y si lo que hay afuera es bueno, es malo, es bueno, es malo. Y cuando se empobrece mucho este sistema bacteriano, este sistema de aduanas también se distrae y funciona mal y empieza a reconocer cosas que debería reconocer como buenas, las empieza a interpretar como si fueran malas y eso genera la inflamación de las mucosas. ¿Qué pasa? Ustedes, bueno, en el centro del alérgico me imagino que tienen muchos casos y de todo tipo. Han ido avanzando con la tecnología también y con esto tiene que ver, por ejemplo, con una aplicación. Sí, bueno, se han hecho varias cosas. En el centro hemos innovado en varias cosas. Uno es el diagnóstico molecular, ¿cierto? Que podemos detectar a través de las moléculas. Fantástico. Es muy bueno, hay que hacerlo en manos bien expertas, pero es muy interesante porque cada molécula, que en el fondo es la que da la alergia. Cuando decimos alergia al maní, la verdad que no es el maní, es alguna molécula del maní. Yo me acuerdo que el año pasado, Pedro, conversábamos y decíamos, usted me explicaba un ejemplo que alguien había sido alérgico, por ejemplo, al abedul y a la carne, no sé. Exactamente, era una paciente que tiene alergia, que a raíz de la alergia al polen de abedul, se hizo alérgico a la almendra, al maní y así unos choques anafilácticos. Tal vez me está escuchando en este momento, y en Coyhaique, porque allá hay abedul, en Santiago no pasa eso. ¿Y es por qué? Porque la molécula que está en el polen del abedul se repetía en el maní y en la almendra. Y se juntaron además otras condiciones que hizo que esta persona al comer estas almendras, ¿cierto?, se gatillara la alergia, pero la sensibilización original fue por una rinitis alérgica al polen de abedul. Y eso se pudo identificar gracias al examen molecular. Claro, porque uno con esto, como te digo, logra como saber, entender el currículum de cada molécula. Porque si tú tienes alergia, por ejemplo, como te digo, al maní o a la leche, la molécula número 1 va a tener una historia que es distinta a la de la número 2, a la número 3, un pronóstico diferente.
y un tratamiento distinto. Así que ese, por un lado, una innovación muy interesante que hemos desarrollado. Y por otra parte está esto ahora para la primavera, que es esta aplicación que se llama Allergy App, que está en una primera etapa, no es beta, está en una primera etapa, ¿cierto?, en que se informa a los pacientes respecto al nivel de polen y a través de un algoritmo matemático, un modelo matemático, ¿cierto?, que contempla años anteriores, que contempla el conteo actual con monitores que tenemos en la fundación, y con este modelo matemático de variables climáticas nos entrega un informe, digamos, un pronóstico para los 3 días. Todos los días está actualizado con el pronóstico para los 3 días y se da el pronóstico respecto a los árboles en general, al plátano oriental, al nivel de polen de pasto y al nivel de polen de maleza. Ahora, lo interesante de esto, que lo novedoso, ¿cierto?, de este pronóstico día a día, y lo otro interesante es que a la gente se le piden los síntomas. Ahí me gustaría hacer una pequeña cosa, porque una pequeña diferenciación. A la persona que se le piden los síntomas también se integra el nivel de medicamentos que está tomando. Ajá. Entonces lo que en estricto rigor estamos midiendo es intensidad de alergia, no solo intensidad de síntomas. Por eso si alguien mete los síntomas, tal vez va a tener una pequeña disonancia entre lo que ve en la pantalla, que es un asterisco, y lo que él siente, porque una persona, por ejemplo, puede estar 0 síntomas, pero puede estar tomando 5 medicamentos. Por lo tanto, ese score es alto, a pesar de estar sin síntomas. Entonces, una cosa es eso, y lo otro que en la medida que mucha gente, porque esto es colaborativo, en la medida que mucha gente empieza a ingresar datos, lo bonito va a ser que vamos a poder tener un mapa de la ciudad. Georreferenciado. En el fondo, los pacientes van a ser un poco monitores de síntomas, monitores de polen. Vamos a tener la posibilidad de monitorizar la gravedad de la alergia en cada lugar y georreferenciar también recursos para los alérgicos. O sea, ahí vamos a poder saber si una persona está ahí, bueno, qué necesita, ¿cierto? Tal vez si una farmacia chica, por ejemplo, le hace un descuento, o si otra persona tiene una hora disponible para el médico, por donde puede circular, es como un Waze de la alergia. Se pueden establecer muchas ¿Cómo ha funcionado estos primeros días? Súper bien. Estaba solo disponible para Android, digamos. Ahora sí, la verdad que ha sido súper bueno. Mira, el primer día y segundo día, estamos en el tercer día recién, así que todavía hay, y yo les sugeriría a la gente que la reactualicen de repente. Pero fíjate que quedamos posicionados como la primera aplicación médica por Google Store, gratis, como de las más populares será eso, es como el Billboard. Así que le ha ido muy bien y nada, pues es una cuestión que entusiasma harto porque es un primer paso para después, fíjate, estas cosas poderlas llevar en un formato más protocolizado, por así decir, un poco más serio a lo que es la telemedicina. La telemedicina yo creo que es una cuestión de cierta complejidad, pero hay algunas áreas donde protocolizadamente uno podría descongestionar el sistema público enormemente, y yo creo que las alergias que afectan un 25% de la población es un nicho muy importante para hacer este tipo de cosas. Claro, porque además, bueno, como usted lo plantea y dice esto, las aplicaciones que hoy día son pan de cada día, en un curso que estoy haciendo nos preguntaban, ¿cuántas aplicaciones tienes en tu teléfono? No tengo más de 4. Mentira, uno las empieza a contar y son 30, 40. Sí. Entonces meterse con el tema de las alergias para gente que de verdad la pasa muy, muy, muy mal en la primavera es una ayuda. Sí, pues, es una ayuda y como te digo, uno es lo que está en la etapa ahora, pero en una etapa siguiente van a aparecer bastantes más cosas y recursos para los alérgicos, ¿cierto? Y como te digo, yo un poquito la intención que tiene la fundación, que con el Centro del Alérgico estamos metidos en esto, y Seque, que es la empresa que de alguna manera pone la tecnología y la inteligencia matemática en esto, es lograr hacer un modelo muy serio de protocolo para hacer algo en telemedicina, sobre todo en los sectores más vulnerables que no pueden ir al médico. Mira, nosotros en la fundación hicimos un estudio en 6 policlínicos hace unos años atrás, respecto a la presencia de síntomas de alergia en las personas que acudían a consultar en la época de temporada. Resultó que sobre un 35, la verdad que sobre un 40 de las personas tenían síntomas claros de alergia. De ese grupo, un 80% de los síntomas interferían en el trabajo y en el dormir. Y sin embargo, cuando consultamos por qué estaba ahí en el policlínico la persona, un 4% de la gente
estaba por alergia, porque la prioridad, ¿cierto?, había sido otra. Había estado con una fiebre, o había estado con una neumonía, o había estado con un síndrome diarreico, ¿cierto? Por lo tanto, pasa mucho eso, que las personas con alergia no consultan. No, aprendes a vivir un poco con ella. Se aprende a vivir, pero lo que no se sabe, que es el background o el backstage que hay debajo de eso, ¿cierto?, es que esa persona tiene una calidad de vida muy mala, duerme muy mal, produce mucho menos. Eso hay unos estudios muy interesantes. El sueño que baja, El sueño, entre el no dormir, sí. entre los mismos síntomas. El rendimiento escolar, eso se han hecho estudios, pero de revistas muy prestigiosas, de grupos médicos muy importantes. Se ha visto que el rendimiento escolar, por ejemplo, baja. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el rendimiento escolar baja en noviembre, cuando están los pólenes de pasto y está la PSU? Hay un hándicap ahí importante para los alérgicos. Mamá, capaz por eso no me fue tan bien en la Lógico, PSU. lógico, ahí todo, ahí entra todo. Tardía la explicación, Claro. pero puede ser. Pedro, tú conversabas y contabas en el fondo qué ocurre también en estos sectores más vulnerables, donde tal vez el médico por la alergia no es la primera prioridad. Y hace un tiempo estuve leyendo a propósito de EpiPen, que es esta inyección, ¿no?, para los anafilácticos, que en Estados Unidos habían extendido su durabilidad. Sí, la han extendido. Mira, el detalle exacto lo tiene la gente que está en el centro, dentro del centro del alérgico. Hay una fundación que se llama Fundación Creciendo con Alérgica. Y esta fundación es la única en Chile que trae el EpiPen. Y ellos están súper al tanto de todos los detalles y efectivamente lo han extendido porque dura más. Si el problema que había con Mylan y el laboratorio que lo traía era que ellos no se podían comprometer después de una cantidad de años a que el mecanismo estuviera perfecto. Estamos hablando, claro, de este medicamento que permite para la Ah, gente que tiene sí. toque anafiláctico. Pero el detalle de eso sería muy bueno que se lo preguntaran, porque la fundación hace una labor muy linda ahí con los niños que tienen alergia alimentaria. El detalle del tema del EpiPen. Y también de la labor que hacen ellos, que es muy importante en Chile. Es la única fundación que se dedica a esto. Sí. Alergias, un temazo para el mes de septiembre porque marca el inicio de la primavera y como bien nos explicaba el doctor Pedro Mardones, en una ciudad como Santiago que tiene marcados cambios estacionales, efectivamente se inicia un problema para una porción importante de la población. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que esté muy bien. Gracias, chao.